Prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en un tema súper interesante, la conexión entre las emociones, la espiritualidad y las relaciones. Exacto. Y para guiarnos en esta inmersión, nada mejor que las reflexiones de Elena G. de White. Una figura clave en la educación cristiana. Sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Y una de las preguntas centrales que ella nos plantea es, ¿somos realmente dueños de nuestras emociones o a veces ellas nos dominan? A veces pareciera que me dominan a mí. A todos nos pasa. Y Elena G. de White profundiza en esto, ¿no? Ella habla sobre cómo la ira y el resentimiento, cuando se descontrolan, abren la puerta a influencias negativas. Sí, y esto impacta directamente nuestro crecimiento espiritual y nuestras relaciones. Es como si esas emociones nos alejaran del camino. Exactamente. Ella utiliza el concepto bíblico de ser siervos de aquello a lo que obedecemos. Si cedemos a la ira, al odio, al egoísmo, nos convertimos en esclavos de esas emociones. Interesante. Es como si tuviéramos dos amos, ¿no? Por un lado nuestros impulsos y por otro el Espíritu de Dios. Y Elena G. de White es muy clara al describir las consecuencias de esta lucha interna. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, ella describe la ira como un fuego consumidor. ¡Wow! ¡Qué imagen tan poderosa! Sí, y no lo dice solo en sentido metafórico. Habla de cómo la ira puede consumir nuestra paz interior, nuestras relaciones y hasta afectar nuestra salud. Tiene mucho sentido, pero, perdona, Elena G. de White condena toda expresión de ira. Porque, a veces el enojo es una respuesta natural ante la injusticia. Claro, es una pregunta importante. Y Elena G. de White diferencia entre lo que ella llama la ira justa y la ira destructiva. Interesante. ¿Y cuál sería la diferencia? La ira justa surge de un sentido moral, como cuando vemos una injusticia y nos indignamos. Ya veo. Es como la ira que sentimos al ver a alguien maltratando a un niño. Es la indignación que nos impulsa a protegerlo. Exactamente. Esa ira nos motiva a actuar para corregir un mal. La clave, según Elena G. de White, está en canalizar las emociones de forma constructiva. O sea que no se trata de reprimir la ira por completo. No, para nada. Ella advierte sobre el peligro de alimentar la negatividad y el rencor, incluso sin una causa real. A veces dejamos que pequeñas molestias se conviertan en grandes resentimientos. Es verdad. A veces nos dejamos llevar por la frustración del tráfico, un comentario, y dejamos que eso nos arruine el día. Totalmente. Yeah. Y ahí es donde entra el autocontrol. Para Elena G. de White es el primer paso para dominar nuestras emociones. ¿Y cómo se cultiva ese autocontrol? ¿Es algo innato o se puede aprender? Elena G. de White creía que el autocontrol es una habilidad que se desarrolla con la práctica, como un músculo. O sea que hay esperanza para los que somos un poco impulsivos. Claro que sí. Pero, Ella habla de la disciplina, la oración, el estudio de la palabra de Dios, herramientas para fortalecer nuestra voluntad. entonces podemos entrenar nuestra mente para reaccionar de forma más positiva. Sin duda. Y recordemos que para Elena G. de White, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cierto. Cuidar de nuestra salud física y emocional es fundamental para que el Espíritu pueda morar en nosotros. Me gusta esa idea. Y hablando de respuestas constructivas, Elena G. de White también destaca el poder del silencio. Totalmente. Dice que hablarle a un corazón lleno de ira es como echarle leña al fuego, Qué buena imagen. ¿verdad? El silencio, en cambio, calma, permite que la ira se disipe y abre espacio para el diálogo. Es como apagar el fuego en lugar de avivarlo. Exacto. En resumen, la paz interior y la armonía en nuestras relaciones empiezan por tomar las riendas de nuestras emociones. No somos marionetas de nuestros impulsos. Tenemos el poder de elegir cómo respondemos. Qué interesante. Gracias por esta emoción en las ideas de Elena G. de White. De verdad, me ha dado mucho que pensar. Me alegro. Y para terminar, les dejo una pregunta. Si pudieras dominar mejor una emoción, ¿cuál sería y cómo crees que cambiaría tu vida?